Buenas noches. En esta última sesión de este módulo del curso para formación de especialistas en derechos reales, vamos a conversar, a tratar respecto del último derecho real sobre goce, sobre bien ajeno, regulado en el Código Civil, que viene a ser pues justamente la servidumbre. ¿Y qué es la servidumbre? Pues vamos a partir de dar una definición legal, que es la que está prevista en nuestro Código Civil. Es la que señala pues de que la servidumbre es constituida por la ley o el propietario de un predio como imposición de gravamen en beneficio de otro que den al dueño del predio dominante para practicar ciertos actos de uso del predio sirviente o para impedir que el dueño de del predio sirviente, el ejercicio de alguno de sus derechos. La característica esencial de esta definición la podemos encontrar en el término gravamen. ¿Y qué viene a ser un gravamen? El gravamen viene a ser pues una restricción impuesta al derecho de propiedad de una finca, de un predio. En este caso, es una de las restricciones que puede haber respecto de algunos de los atributos de la propiedad, normalmente en cuanto al uso y al disfrute. Es lo normal, lo cotidiano en todo caso. Entonces esta definición legal es sí bastante completa desde el extremo que nos brinda cuáles son pues los elementos y finalmente cuál es el sentido, la razón, que es justamente el constituir pues la imposición de ¿qué? De gravámenes, ¿no? De restricciones impuestas al derecho de propiedad. Es cierto que debemos recordar pues que estos gravámenes son pues justamente restricciones, no son prohibiciones, no son exactamente prohibiciones, sino se queda restringido el derecho de uso. ¿Por qué? Porque la prohibición tiene como característica o nota el ser total, integral. En cambio, como vamos a ver, la restricción solamente puede afectar la intensidad del derecho o del atributo que se ve afectado. Entonces existe pues esta diferencia, ¿no? Por ello es una restricción, no constituye pues una prohibición en un sentido jurídico. ¿Cuáles son las notas características que se presenta en el derecho de usufructo? El primero es justamente pues el constituir un derecho real, ¿no? Es un derecho real. Derecho real, ¿por qué? Porque genera una relación directa entre la persona y el bien. Hay una relación directa, por eso dice la definición de que permite pues al propietario del predio beneficiado con la servidumbre ejercitar algunos derechos o ciertos actos sobre el predio sirviente o impedir que el dueño del predio sirviente los ejecute, vaya a realizarlos. Entonces por eso es un derecho real. Siguiente característica es que justamente va a recaer sobre predios, sobre inmuebles, o mejor dicho, sobre una clase específica de inmuebles, que son los predios. O sea, el predio entendido pues como aquella unidad formada por una porción de la superficie terrestre, de la superficie del planeta Tierra, respecto de la cual existe una delimitación poligonal con el objeto de ejercer sobre ella derechos reales, ¿no? Entonces es este predio, ¿no?, que ves el objeto. El objeto solamente puede ser predio, no cualquier otro tipo de bien inmueble que pueda haber, solamente respecto de este tipo puede haberlo. Es una imposición expresa, es decir, tiene que ser concreta, directa, específica. No puede ser una imposición tácita o sobreentendida,
No. La característica principal es que la imposición, la restricción tiene que ser precisa, concreta, expresa. Si no es expreso, simplemente no es posible que no se trate de una servidumbre. Deberá pues formularse una aclaración. Otra característica de la servidumbre es que constituye el ser un derecho inseparable. Es inseparable. El artículo 1036 señala pues justamente que las servidumbres son inseparables de ambos predios. Solo pueden transmitirse con ellos y subsisten cualquiera sea su propietario. Es decir, no viene a ser, ojo, una suerte de accesorio. No es un accesorio, ojo, en el sentido lato del concepto, en el concepto jurídico, si quisiéramos también utilizarlo, en el sentido de que puede separarse o no. Tampoco podemos decir que es una parte integrante, porque no es un objeto que esté sujeto al bien, sino es un derecho o es un atributo que está considerado dentro de lo que viene a ser el bien. O sea, es una facultad inherente al mismo. Por ello es inseparable. Por ejemplo, si digamos que yo tengo una servidumbre de vista, por ejemplo, yo tengo un inmueble frente al mar, ¿no? Tengo mi inmueble frente al mar y yo he construido en mi segundo piso una amplia terraza que la cual me permite pues tener una hermosa vista del mar y en el verano disfrutar del ocaso. ¿Qué puede suceder? De que mi vecino de al lado puede hacer que se le ocurra construir un edificio. Este edificio puede alterar mi vista al mar, mi vista preferencial al mar. En ese sentido, lo que se puede establecer, obviamente producto de una negociación, es que se me reconozca una servidumbre de vista, de tal manera que mi vecino me permita pues disfrutar de visión al mar sin que él pueda interferir o perturbarme esa visión, ¿no? La servidumbre de vista. Firmamos nuestros contratos, se llegan a inscribir registros públicos, como veremos más adelante, y lo hacemos un derecho oponible. En tal caso, yo, al momento que quiero transferir el inmueble, obviamente al nuevo propietario se le constituye pues con todos los atributos de la propiedad, conforme al artículo 923. Pero adicionalmente, él tiene este atributo. ¿De qué? De que goza de una servidumbre de vista. Y mientras ello no sea o no haya sido cancelado, se mantiene vigente. Y va a seguir al inmueble que ha sido vendido. En sentido inverso, si el propietario de perro sirviente, aquel que se ha comprometido a no perturbarme la vista, no hace una construcción que impida mi plácida vista del mar, transfiere su inmueble, quien lo adquiera tendrá que cumplir con esa obligación. Por ello es inseparable, no puede separarse, no hay forma que pueda desligarse del inmueble al cual está, por así decirlo, arraigado o fundido en él. Otra característica es que la servidumbre tiene una vocación de perpetuidad. El 1037 dice que las servidumbres son perpetuas, salvo disposición legal o pacto contrario, ¿no? Es otra de las características. O sea, es perpetuo, tiene vocación de perpetuidad. Si las partes no han establecido un plazo, se presume que son perpetuas. Y al ser perpetuas, tendrán pues que ser respetadas por quienes, por los nuevos adquirentes, sea por el título que ellos adquieran el bien, si ha sido por una transmisión sucesoria, una sucesión intestada, un testamento, o por una adjudicación judicial, o fruto de una transferencia a consecuencia de un proceso concursal,
igual, el derecho tendrá que respetarse. La servidumbre se respetará, ¿por qué? Porque es perpetua. Salvo que en su momento los propietarios de los periodos sirvientes y dominantes en ese momento acuerden pues dejarla sin efecto, ¿no? Y finalmente también la servidumbre es indivisible. ¿Qué significa que sea indivisible? El artículo 1038 señala: las servidumbres son indivisibles, por consiguiente la servidumbre se debe entera a cada uno de los dueños del predio dominante y por cada uno de los del predio sirviente. El hecho pues de ser indivisible significa que el goce que ellas van o ellas conllevan a favor de los propietarios del predio dominante es obviamente igual para todos. No es posible que pueda dividirse. Yo como uno de los copropietarios del predio dominante, no es posible que a mí se me entregue una parte solamente de ese cumplimiento, de ese goce, con exclusión de lo que correspondería a los demás. O en caso contrario, si yo soy uno de los copropietarios del periodo sirviente, mi comportamiento de abstención o de permitir los actos del beneficiado tiene que ser respecto de la extensión, no de lo que vendría a ser mi parte o de lo que vendría a ser la porción de mi alícuota. No, es respecto de todo. ¿Por qué? Porque es un todo. Es una facultad, una potestad, una restricción, un gravamen que se da respecto de la totalidad del bien que ha sido objeto o que es materia de la servidumbre. No puede dividirse, no podemos fraccionarla en modo alguno, debido a que justamente el aprovechamiento tiene que ser total. Imagínense, por ejemplo, volviendo al caso que habíamos señalado de mi casita de 2 pisos con una amplia terraza frente al mar, que fuera una copropiedad, lo cual significa que mi copropietario, cuando él pudiera querer disfrutar del bien, solamente se le dijese: no, yo solamente voy a disfrutar la parte que me corresponde, o sea, desde una extensión limitada o determinada de la terraza, divido la terraza de la mitad, esta mitad solamente me interesa, el resto, si quieren que no se respete, no, tiene que ser respecto de todo, porque es unidad, ese concepto de unidad. Entonces no puede haber aquí un fraccionamiento del derecho, el derecho es único, y al ser único no puede fraccionarse porque su ejercicio también recae sobre todo el contenido. Por ello ni siquiera la norma permite la posibilidad de que sea divisible, por cuanto no está señalándonos la opción de que exista un pacto en contrario, incluso disposición legal. Ni siquiera lo ha señalado, salvo que una ley expresamente así regule en un caso concreto o se modifica esta norma. Pero mientras tanto es indivisible, a diferencia de la perpetuidad. ¿Hay vocación de perpetuidad? Sí, claro, salvo pacto contrario o disposición legal, ¿no? Y ojo, dice legal, no cualquier tipo de norma, no un decreto supremo, no una ordenanza, no una resolución, no. Disposición legal, ni siquiera una sentencia. Recordemos pues que los derechos reales se sustentan en ¿qué? En el principio de tipicidad, y la tipicidad es de que es derecho real, según nuestro sistema, todo aquello que la ley establezca como tal. Entonces tiene que ser una norma de disposición legal, ley o decreto legislativo, en todo caso. Ahora pasemos a ver cuáles son los elementos que van a intervenir en la servidumbre. Elemento personal, tenemos un sujeto activo, que viene a ser ¿quién? El propietario del predio dominante. ¿Qué es el predio dominante? El predio dominante va a ser pues aquel predio, aquel inmueble, ¿no? Aquella extensión de terreno respecto de la cual goza el poder practicar, el propietario goza el poder practicar determinados actos sobre un bien de propiedad del vecino. Vamos a poner un pequeño ejemplo, ¿no? En el supuesto
de que tenga un terreno respecto del cual no tengo un acceso hacia vía pública, ¿no? Aquí tengo yo mi vía pública y ese inmueble en mi propiedad no tiene un acceso. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder aquí es de que se puede constituir una servidumbre de paso en el predio vecino, colindante, para poder facilitar mi ingreso en la delimitación aquí de área. Voy a poder acceder por este sendero. Entonces, este viene a ser el predio dominante, el predio que puede gozar de ¿qué? De este tránsito, de esta zona de tránsito hacia una vía pública, ¿no? Una servidumbre de paso. El propietario, pues, es que viene a ser sujeto activo. ¿Por qué? Porque es el que va a ejercitar este derecho de paso, de tránsito. ¿A consecuencia de qué? De quien viene a ser, pues, el sujeto pasivo, en todo caso el propietario del predio sirviente, que es el dueño del terreno, que debe soportar este paso, soportar que exista una suerte de un pequeño camino dentro de su propiedad que da acceso a aquel que no lo tiene. Entonces, esta servidumbre de paso es una de las formas en las cuales se manifiesta, pues, este derecho de superficie, y es lo que permite, pues, el uso del bien a favor del propietario, ¿no? O sea, tenemos aquí el predio dominante y el predio sirviente, ¿no? Predio dominante y predio sirviente. Entonces ya tenemos aquí a los dos tipos de predios. Los elementos reales, obviamente, tienen que ser los predios, el objeto físico. En este caso puede tratarse de predios urbanos o predios rústicos. Predios urbanos, cuando hablamos nosotros o se considera que un predio es urbano, el predio, según las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones, el predio urbano viene a ser aquel, pues, que cuenta con la habilitación o con los servicios que permiten el uso por parte de la persona. Cuando el terreno, el inmueble, el predio cumple con todos los requisitos legales, o mejor dicho, con todos los elementos que la ley establece para que pueda ser habitado por el ser humano, por el hombre. ¿Qué es lo que se necesita, pues, en este caso, que un predio urbano cuente para poder ser considerado como tal? Pues deberá, pues, contar con los que son los servicios de agua y desagüe, los servicios de electricidad, los servicios de telefonía, contar, pues, con vías públicas para acceso. Entonces, el terreno urbano es aquel, pues, que es apto para que el ser humano pueda vivir y llevar a cabo sus actividades. Dentro de la amplia gama que puede haber en los casos de predios urbanos, tenemos, pues, aquellos que son dedicados a viviendas netamente residenciales, como aquellos que pueden ser destinados a comercio, ¿no? Existen bienes, predios urbanos que tienen destinados aquí a comercio. Entonces vemos, pero que son zonas comerciales, o incluso también para industria liviana, con lo que son los parques industriales, ¿no? Los parques industriales responden, pues, justamente a haberse llevado las habilitaciones para los efectos de ¿qué? De llevar a cabo actividades económicas, o que puede incluso combinarse actividades económicas con la vida cotidiana, ¿no? Entonces, todos aquellos predios que han llevado, pues, esta transformación conducente, pues, a ser aptos para la habitabilidad de la persona, son aquellos, pues, que se llaman predios urbanos, a diferencia de los predios rústicos, porque los predios rústicos son aquellos que van a ser dedicados básicamente a lo que es la actividad agraria, ¿no? La actividad agraria, ¿no? Que puede ser de cultivo, pastoreo,
agroindustria. Entonces estos predios rústicos son pues aquellos que se dedican pues a actividad económica básicamente, y también actividad de vivienda, ¿no? Entonces esa es la principal definición y característica y diferencia que existe entre ambos tipos pues de predios. Y tan es así pues que justamente la habilitación urbana se constituye en el fiel de la balanza que hace diferenciar uno de otros, porque la definición que viene a nuestra legislación de una manera uniforme en esta habilitación es que justamente de que la habitación urbana es el tránsito de un predio rústico a un predio urbano, ¿no? O sea, lo que es la actividad agrícola agraria a la destinada para la vivienda u otras actividades económicas de la persona. Entonces, estos son los bienes sobre los cuales van a llevarse a cabo estas servidumbres. E incluso existen determinados tipos de habilitaciones urbanas en las cuales estas servidumbres ya vienen implícitas o vienen ya desarrolladas o determinadas. ¿Cuáles son estos casos? Estos casos pues son los conocidos casos de los balnearios de playa, ¿no? Las urbanizaciones de playa, en la cual pues el modo de organización de estos tipos de este tipo de habilitación parte de una forma diferente de organización a la que podemos considerar. Digamos que esta viene a ser pues la orilla del mar. En el caso de una habilitación de playa, evidentemente el objetivo, ¿cuál es? El objetivo es de que las unidades inmobiliarias o los predios tengan el acceso ¿a qué? Al mar. Entonces la habilitación se va a desarrollar normalmente en filas. Primera fila, que va a ser la más cercana al mar y obviamente va a ser la que tenga el acceso directo. Segunda fila, que va a estar un poquito más alejada. Y tercera fila, que también se encuentra alejada. La servidumbre en este caso, ¿cómo es que opera? ¿Cómo es que funciona en el tema de habilitación de estos tipos de habilitaciones urbanas? En la medida en que la posibilidad de construcción es restringida. ¿Para qué? Para conceder una servidumbre de vista, o que la servidumbre de vista del mar sea por todos los propietarios de la urbanización, de tal manera que los que están en la primera fila solamente pueden construir viviendas de un piso. Un piso. ¿Por qué? Porque el que está en la segunda fila podrá construir una vivienda de 2 pisos. De tal manera que el propietario de la segunda fila, si quiere disfrutar de la vista del mar, solo tendrá que subir un piso de su vivienda y disfrutar la vista. Pero aquel que está en la primera fila solo puede construir primer piso, no puede tener un acceso al segundo, porque interrumpiría la visión del que está en el segundo piso. Igualmente, lo mismo sucede con el que está en la tercera fila, porque este podrá construir una casa, una vivienda de 3 pisos. Y si hubiera más filas, así sucesivamente. De tal manera que cada uno de ellos debe tener una altura máxima de construcción. ¿Para qué? Para no interrumpir a los demás propietarios. Y es así donde se constituye esta servidumbre de paso. Pero estas servidumbres ya vienen establecidas cuando, en el momento en que estos condominios o estas unidades de playa son constituidas. ¿Para los efectos de qué? De que se establezcan pues las relaciones entre periodos civiles y periodos dominantes. Para los efectos de poder, mejor dicho, todos disfrutar la visión del mar, que es justamente uno de los objetivos uno de los objetivos que cumple este tipo de habilitaciones, ¿no? Ahora bien, hemos visto esta parte de las características y seguimos. ¿Cuáles son
los modos de constitución de las servidumbres. Conforme a nuestro Código Civil vigente, podemos encontrar lo que es la servidumbre convencional. La servidumbre convencional es aquella que es hecha por contrato, es decir, por un acuerdo entre las partes. Las partes se ponen de acuerdo y pueden establecer por contrato cuál va a ser, pues, el contenido, la extensión y los efectos de la servidumbre. Artículo 1035 y 1043. El 1043 nos dice, pues, de que la extensión y las condiciones de la servidumbre se rige por el título de su constitución y, en su defecto, por las disposiciones de este código. En estos casos, la forma convencional también se considera que puede ser entendida o comprendida la que es dispuesta por acto unilateral. También simplemente puede comprenderla. Ese es el caso, por ejemplo, del tipo de servidumbre de vista que habíamos señalado hace un momento en el caso de playas. ¿Por qué? Porque la restricción y la limitación puede estar contenida ¿dónde? En el reglamento interno. El reglamento interno, que justamente va a determinar las reglas de convivencia del condominio o de la habilitación urbana, son las que van a establecer las reglas, y el constructor, el promotor, puede disponer de por sí de que solamente las casas de primera fila solo puedan construir un piso, nada más, sin terraza, sin nada, y las de segundo piso y las sucesivas puedan construir segundo piso, tercer piso. ¿Para qué? Para que desde sus techos puedan ambas disfrutar la vista al mar. Ojo con ello. Puede ser también convencional considerar o concebir esta posibilidad de que la servidumbre se establezca también por este acto unilateral. Hay que tener en cuenta, pues, que nosotros, o que en todo caso puede hacerse esta subsunción debido a que cuando el Código Civil fue promulgado, es muy probable, y es un hecho, que no se había visto este potencial, por ejemplo, de lo que son las habilitaciones urbanas de playas. Entonces, la posibilidad de que existiese o que pudiera presentarse una habilitación urbana solamente respecto de lo que viene a ser zonas de playa, ello no estaba precisado, no estaba determinado. Entonces, por ello se consideró de que dentro de esta gama podría considerar solamente la forma contractual y no la forma unilateral, ¿no? O acto unilateral, sino solamente por acto bilateral, ¿no? La servidumbre, y la doctrina lo señala, puede también constituirse, ¿por qué? Por testamento, ¿no? En un testamento, el testador puede reconocer algún tipo de servidumbre a favor del predio dominante. Este caso también da la posibilidad de que dentro de la autonomía privada el testador pueda establecer este tipo de derecho real de goce sobre bien ajeno. O sea, establece pues una servidumbre en la cual obviamente no va a establecerse, ojo, dentro de la perspectiva del predio dominante, porque recordemos, la esencia de la servidumbre es de que va a recaer sobre un predio distinto del beneficiario. ¿Para qué? Para poder realizar determinados actos que van a permitir el uso y disfrute o la utilización adecuada de mi propiedad, sino de que esta servidumbre testamentaria recaería sobre ¿qué? Sobre el predio sirviente. Él instituye una obligación sobre su propiedad que deberá ser respetada por quién, por los herederos, en cuanto a un acto de última voluntad. Entonces, en este supuesto es factible y es dable que pueda llevarse a cabo esta servidumbre testamentaria. Pero también la servidumbre puede constituirse por mandato de la ley.
ley puede establecer una servidumbre. ¿Y por qué puede hacerlo y por qué puede establecer la ley una servidumbre? Recordemos pues que el Estado goza de una facultad, y su facultad, una de las facultades o poderes del Estado, es aquella que le posibilita la expropiación. El Estado se reserva pues una facultad expropiante, es decir, que si por necesidad pública o por utilidad social es necesario que el Estado adquiera forzosamente un predio, el Estado lo va a hacer. Por eso existe una ley de expropiación, que lo que va a regular básicamente pues es la forma de la determinación de lo que viene a ser el justiprecio, ¿no? El justiprecio o el precio por ese bien que va a ser usado ¿para qué? Para un bien social, para una actividad que el Estado necesariamente requiera. Si el Estado puede pues en algún momento privar de la propiedad a un ciudadano, a cualquier ciudadano puede hacerlo, si hay causas que lo justifique, pues con mayor razón podrá establecer pues ¿qué? Una servidumbre. Puede establecer una servidumbre, o sea, limitar el ejercicio de algunos atributos de la propiedad. Si yo puedo quitarte toda tu propiedad, con mayor razón pues podré restringirla o establecer un gravamen, una restricción respecto de algunos atributos o de la forma de usar el bien, aplicando pues ese viejo principio de que el que puede lo más puede lo menos. Y finalmente la servidumbre debe constituirse ¿por qué? Por prescripción. El artículo 1040 del Código Civil dice: solo las prescripciones aparentes pueden adquirirse por prescripción mediante la posesión continua durante 5 años con justo título y buena fe, o 10 años sin estos requisitos. ¿A qué nos recuerda estos requisitos? A la prescripción adquisitiva ordinaria. ¿Por qué? Porque ambas son prescripciones adquisitivas. Solamente que en este caso se va a hacer una prescripción aparente, o sea, aparentemente aquí hay una posesión, hay una apariencia, un fumus, ¿no? Hay un fumus aquí de que hay una relación, hay una situación o un goce o un aprovechamiento o determinados actos que realiza una persona respecto de un predio que no es de su propiedad, un predio vecino, colindante, que no es de su propiedad, y respecto de cuál es necesario para poder disfrutar o ejecutar su bien, aprovechar el bien de su propiedad. Entonces, ante esa posibilidad de que existe una apariencia, una servidumbre aparente, en ese supuesto, el Código establece la posibilidad de que eso se adquiera, ¿por qué? Por la posesión, por el transcurso del tiempo, ¿no? Porque ello lo comparte, porque dice la posesión continua. Pero ojo, aquí a diferencia de la prescripción que regula el artículo 950, no señala pues que tiene que ser pues con la prescripción comportarse como propietario. Obviamente la posesión debe ser pacífica y pública, evidentemente, pero no hay aquí una vocación de ser como propietario. ¿Por qué? Porque aquí justamente es un derecho real sobre bien ajeno, derecho real de goce sobre bien ajeno, no sobre bien propio, porque si es bien propio sería otra situación jurídica, pero en este caso es sobre un bien que ya se ve, entonces no puede haber un comportamiento como propietario, pero sí tiene que haber el que sea pacífico, continuo y público, aunque solamente aquí no señala como característica la posesión continua. 5 años si hay justo título, o 10 si no lo hay, ¿no? Nos recuerda mucho la prescripción. Y seguimos. Y vamos a señalar pues cuáles vienen a ser
los principales derechos y obligaciones de las partes involucradas. En este caso, ¿cuáles son los derechos del propietario del predio dominante? Primero, su principal derecho es ejercer actos de uso del predio sirviente o impedirlos. O sea, el propietario del predio dominante del beneficiado tiene pues justamente este derecho ¿a qué? A ejercer actos de uso, es decir, aquí lo que se va a considerar es que de que él puede usar el bien, aprovecharse de él. Si yo gozo de un derecho de paso, del bien y propiedad que está a mis espaldas, y para yo poder salir a la vía pública, pues yo tendré que tener un sendero, y tener ese sendero me dará la posibilidad de desplazarme sobre esa área determinada para yo tener el acceso y también para poder regresar. Entonces hay un uso, una utilización que yo voy a hacer respecto del bien, del predio sirviente. Yo puedo usar ello. Yo puedo usar el bien para lo cual estoy establecido. Ahora, si volvemos al caso en el cual yo tengo a mi favor una servidumbre de vista, ¿eso qué significará? Significará pues que yo podré pararme dentro de mi propiedad y tener una visión libre, abierta, sin que nada me interrumpa. En este caso, ejerzo derecho de uso, pero ¿cómo? Impidiendo. ¿Qué se impide? Que el propietario del predio sirviente vaya a levantar una pared y tape mi visión. O en los casos, por ejemplo, también de las servidumbres de luz y de aire, ¿no? Cuando se requiere de una ventilación, ¿no? Hay predios que requieren pues, una ventilación. Por ejemplo, esta división tiene que permanecer abierta. ¿Para qué? Para que yo pueda tener luz y aire. Y se constituye una servidumbre en ese sentido, de que esta parte debe estar libre para que pueda entrar aquí a mi propiedad luz y aire, ventilación, luz y ventilación. ¿Eso qué va a significar? De que el propietario del predio sirviente no va a poder levantar una pared hasta, por ejemplo, hasta el techo. Se lo impide. Entonces hay un uso que puede ejercitarse o que va a poder prohibirse. O sea, va a haber una posibilidad de prohibir, de negar ese hecho, ya sea que yo pueda usarlo o yo pueda impedirlo. Yo puedo impedir el uso del propietario. Hay una situación de impedimento, de impedir que él pueda construir. Por ejemplo, el propietario predominante tiene pues la libre disposición del predio, es decir, el hecho que yo tenga una servidumbre a mi favor en modo alguno significa que yo no pueda disponer del bien de mi propiedad. Dispongo de mi propiedad de tal manera que la servidumbre, como habíamos señalado, se va a mantener. ¿Por qué? Porque tiene vocación de perpetuidad, y segundo, porque va a seguir, pues indivisible, o mejor dicho, pues está ya adherido, incorporada a lo que va a ser el uso de mi propiedad, la va a seguir. Y el nuevo adquirente, aparte de mi propiedad, adquirirá también la servidumbre y podrá utilizarla conforme haya sido estipulado. La disposición del predio no se pierde. ¿Cuál es mi otro derecho? Realizar los trabajos necesarios para usar la servidumbre. Si por ejemplo yo necesito en esta servidumbre de paso un camino para poder ingresar con mi vehículo,
pues tendré la posibilidad ¿de qué? De poder acondicionar el área que determinemos, el área que sea necesaria para que pueda pasar mi vehículo, para que pueda el mismo desplazarse con total normalidad. O sea, ¿eso qué significaría? Que tendría pues que pavimentar o hacer un camino de entrada. Hacer un camino de entrada que me permita pues transitar. Si es un camino, pues tendré que poner una pequeña trocha, los pasos que sean necesarios para que una persona pueda usarlo como vía peatonal. Entonces, esto es lo que a mí me permite realizar los trabajos necesarios para usar la servidumbre, ¿no? Entonces, en esos supuestos, yo podré llevar a cabo construcciones, pero ¿dónde? En la propiedad del previo sirviente, en la propiedad del bien ajeno. Y obviamente, es mi derecho también ejercitar las acciones de defensa de la servidumbre, ¿no? O sea, yo puedo defender mi servidumbre. Si alguien quisiera perturbarme, quien no es obviamente el propietario, alguien quiere perturbar esta vía, este camino que se me está dando, o por ejemplo, esta posibilidad de tener esta luz y ventilación, este acceso a luz y ventilación por parte del sirviente, alguien quiere perturbar, alguien quiere prohibirme que yo utilice esto, entonces yo podría usar ¿qué? Acciones de defensa. ¿Qué podría utilizar? Podría ser, por ejemplo, los interdictos. Recordemos, ¿no? El interdicto es justamente cuando hay una perturbación en la posesión, ¿no? Puede poner una posesión, un interdicto de recuperar, de retener, ¿no? Poder utilizar cualquier de los interdictos que esté establecido. Si por ejemplo yo tengo aquí mi camino y aquí al lado hay una casa, una construcción que está a punto de caerse, podré pues interponer pues el interdicto de obra ruinosa, ¿no? En esa modalidad que me permite el código, ¿no? De retener. O sea, me está perturbando, oiga, esta pared se me puede caer encima, este es mi pasadizo para ejercer para poder utilizar mi propiedad, este pasadizo, yo tengo una servidumbre, pero esta pared se está a punto de caer, entonces puedo poner un interdicto. ¿Por qué? Porque esto me puede caer encima. Entonces me permite justamente el utilizar. ¿Por qué? Porque yo tengo el uso. Como nosotros bien sabemos, el uso es uno de los principales, la facilidad de manifestación de la propiedad, lo que viene a ser la posesión. Recordemos pues que justamente la posesión viene a ser pues uno de los derechos más antiguos dentro del aspecto de los ámbitos de los derechos reales. Es anterior a la propiedad, a la posesión. Entonces, el hecho de ejercer como posesionario, o de tener una posesión, de ejercer actos posesorios sobre bienes, sobre un bien, me permite a mí el derecho y la facultad de poder conservar mi posesión, mi uso. Entonces, dentro de ese ámbito de posesión, de protección de mi posesión, está pues la posibilidad de ejercer estas acciones de defensa de la servidumbre. ¿Cuáles son las obligaciones del propietario del periodo dominante? Obviamente es sufragar pues las obras que sean necesarias, el pago de las obras que sean necesarias, no solamente aquellas que estén destinadas a la construcción o aquellas que van a viabilizar o van a permitir el uso de mi posesión, sino también las de mantenimiento, las de reparación, las de refacción, ¿no? También estoy obligado a pagar las obras que sean necesarias, tanto para que yo pueda ejercer los actos que van a permitirme o que me permite la posesión, como aquellos gastos que justamente permitan que mantenerla. Otra obligación,
la prohibición de aumentar el gravamen unilateralmente. Es decir, que si bien es cierto, yo tengo la posesión, o mejor dicho, la servidumbre de paso para poder transitar por esta parte del periodo sirviente hacia el acceso a la vía pública, es lógico de que sea dentro de un área determinada. Esta área determinada es aquella que me va a permitir a mí poder ingresar y salir de mi propiedad por la propiedad del vecino, pero yo no puedo aumentarla. Es decir, yo no puedo decir, bueno, ¿saben qué? Yo para poder desplazarme necesito pues un ancho de 15 metros cuadrados para yo caminar con tranquilidad. No puedo perjudicarlo así, la propiedad del vecino, cuando es posible que solamente con 1 metro de ancho para mí sea suficiente para poder desplazarme. No necesito 15 metros, ¿no? Salvo en el supuesto de que la propiedad que yo tengo está dedicada a un tipo de actividad industrial en la cual pues necesito pues el ingreso de transporte pesado, de volquetes, camiones, ¿no? Entonces en ese supuesto tal vez sí sea necesario, ¿no? Pero obviamente sería por la naturaleza propia del negocio. Pero por ejemplo, si yo estoy utilizando el bien en la servidumbre de paso para yo poder desplazarme y ha sido acordada en 1 metro cuadrado, en 1 metro, por ejemplo, de ancho, si yo quiero dedicarme pues ahora a, no sé, algún tipo de actividad económica en la cual yo necesite pues que los vehículos transiten diariamente, y a cada momento necesitaré pues una vía de entrada y una vía de salida para vehículos, no podré aumentar el gravamen o la restricción unilateralmente, sino que tendré que ponerme de acuerdo con el propietario. Tendremos que ponernos de acuerdo para los efectos de que se pueda o no variar o modificar este tipo de este gravamen, variarlo, no puede aumentarlo. Hay una prohibición para aumentarlo. No puede aumentarlo, no puede incrementarlo. Y eso también está vinculado con la obligación de no exceder los límites fijados. Y ojo, los límites fijados tampoco es justamente lo que viene a ser, digamos, la dimensión física, sino también las formas en las cuales se va a ejercitar este derecho de servidumbre. O sea, yo no puedo excederme. Por ejemplo, si establecemos de que muy bien, en esta servidumbre de paso está bien, está para que usted vaya y se desplace, y usted obviamente necesita, digamos, el espacio suficiente para que usted pueda desplazarse, usted y su vehículo, por ejemplo, ¿no? Ese es el límite que está fijado para que el paso sea de mi persona y hasta mi vehículo. Pero eso no significa pues que yo pueda considerar que mi vehículo va a ser pues ahora pues uno de los buses que está transitado por el corredor azul, un tremendo ómnibus, ¿no? Momentito, usted puede venir aquí para que usted transite con un vehículo normal, no para que me traiga un camión o un tractor, porque eso ya no es, eso está excediendo del límite que hemos establecido. Estamos estableciendo el límite. También el límite puede ser temporal. Está bien, usted tiene este paso, muy bien señor, pero ¿sabe qué? Vamos a hacerlo por determinadas horas, porque yo, como soy, si bien es cierto, yo soy el propietario del periodo sirviente, no significa que soy un cero a la izquierda, por así decirlo. No, también tengo mis derechos. No voy a acceder en todo lo que usted quiere. Entonces, ¿sabe qué? Entonces, este servidumbre usted lo utiliza para desplazarse, digamos, diariamente, digamos, entre las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, ¿no? Entonces podemos establecer esto. Podemos fijar un límite temporal. Entonces yo no puedo excederme de utilizar este pasadizo, digamos, este pasaje, esta vía, digamos, a cualquier momento del día, salvo que exista pues una razón justificada, ¿no? Un caso fortuito, fuerza mayor, que también sería aplicable.
para que yo no tenga que cumplir con la obligación de decir, ya, yo puedo ir solamente de 8 de la mañana a 8 de la noche, puedo utilizar esta vía, sí, perfecto. Pues no significa eso que voy a poder utilizar a las 2 de la madrugada. ¿Por qué? Porque es un convenio al cual hemos llegado, por ejemplo. Entonces son los límites, ¿no? Los límites vienen a ser, entendemos, las condiciones en las cuales está pactado, está fijado el uso o de los actos que vamos a realizar sobre o que me permite la servidumbre, ¿no? Sobre el periodo sirviente. Y obviamente también existe aquí una obligación de ¿qué? De respetar los actos de disposición del constituyente. Y esto es por demás lógico y natural. Si bien es cierto, yo tengo un derecho a utilizar esta pequeña parte, esta pequeña franja del terreno de mi vecino, eso no significa de que yo pueda prohibirle que realice otros actos de disposición sobre el resto de su propiedad. No puedo prohibírselo. No hay forma que yo lo pueda obligar que porque respeto de esta pequeña franja, él tenga que verse perjudicado en el uso y el disfrute del resto de su propiedad. No hay forma de que pueda limitarse esto. No hay forma. Tanto es así que si el propietario del periodo sirviente decide transferir el bien, yo no puedo oponerme. Es más, ni siquiera en estos supuestos, como en el caso que habíamos visto en el caso de la superficie, se me daba la posibilidad del derecho de retracto, ¿no? Recordamos que en la clase pasada dijimos pues que en el caso de la superficie, el superficiario podía, de ser el caso, ejercer pues el derecho de retracto. ¿Para qué? Para poder sustituirse en el caso de que el propietario del dominus soli, o si no, el propietario de las superficies, el otro pueda adquirir su derecho y consolidar la propiedad. Aquí no, lógico, aquí yo no estoy consolidando nada, yo solamente estoy dando la posibilidad de que alguien pueda desplazarse por una parte de mi terreno, nada más. Estoy dando esa posibilidad, pero no me da la posibilidad a mí de que yo pueda retractar. Yo no puedo aquí utilizar aquí derecho de retracto para yo comprar la propiedad y legalmente subrogarme el lugar del comprador para yo ser propietario. No. Esto no funciona aquí. Porque yo no le estoy cediendo pues yo estoy adquiriendo una propiedad. Ni siquiera yo, no solamente la posibilidad de ejercer determinados actos de uso en el periodo sirviente, actos de uso. Y es más, yo tengo una ventaja de que quien adquiere el bien lo va a adquirir con noción de este gravamen, sabiendo que hay una servidumbre en mi favor, y va a tener que respetarlo porque la ley así lo dice, la ley así lo señala. Así como cuando yo puedo venderlo y quien me lo compre también adquiere este derecho de paso, así no le guste al nuevo vecino que tenga el proyecto de periodo sirviente, lo mismo se aplica respecto al periodo dominante. Por eso él no puede, él está obligado a respetar los actos de disposición que realice el constituyente. ¿Y cuáles son pues los derechos del constituyente? Los derechos del propietario del predio sirviente. Su primer derecho es que conserva todos sus demás atributos y facultades. Ya, muy bien. Hemos convenido que por ley o por contrato tú vas a utilizar esta pequeña franja de mi propiedad. Muy bien, allí yo no puedo hacer nada. ¿Está bien? No se puede, muy bien, estoy de acuerdo. Pero el resto yo hago lo que quiero. Yo ejerzo mi propiedad sobre el resto de mi propiedad de una manera total, libre y absoluta. Y no hay forma que tú me lo puedas prohibir. Salvo que perturbe tus actos de uso sobre el periodo sirviente, ¿no? Sobre la parte del periodo sirviente. Tengo también, ¿qué cosa? El derecho de variación. ¿Qué es el derecho de variación? Artículo 1047. El derecho de variación es aquel por el cual el propietario del predio sirviente, si bien es cierto, no puede impedir el ejercicio o menoscabar el uso de la servidumbre, si por razón de lugar o modo la servidumbre le es incómoda,
la servidumbre le es incómoda, podrá ser variada sin perjudicar su uso. Aquí hay una posibilidad. No te voy a quitar el derecho de usar, pero ¿sabes qué? Sí lo voy a variar. ¿Sabes qué? Por X razones ya no me conviene o no me es cómodo. Ese es el término que utiliza el código, incómodo. ¿Qué es lo incómodo? ¿Qué entendemos, qué podemos entender por incómodo? Incómodo es aquello, algo que no nos acomoda, no nos sentimos a gusto, no nos siente bien, algo no está bien, algo me causa un fastidio, o me está, digamos, significando una carga. Tengo una piedrita en el zapato, por así decirlo. O sea, esto me es incómodo, esto no se me acomoda, esto no se adecua a lo que yo quiero. Entonces, en esa situación yo puedo determinar que la variación, porque recordemos, será periodo sirviente, con lo que el término sirviente pudiera tener alguna connotación de sometimiento, pero no hay tal. No hay tal, porque también el constituyente es un propietario y sus atributos no se pierden, tampoco sus facultades. De tal manera que en ese supuesto, el que puede utilizar su derecho de variación. Es decir, ¿sabes qué? Esta franja de terreno no te la puedo dar. Ya me resulta incómoda. Entonces, ¿sabes qué? No perjudico tu uso, pero ¿sabes qué? Te voy a poner en otro lado. Puedo ejecutar mi derecho de variación. Puedo hacer que se varíe. Si por alguna razón, de lugar o modo, la servidumbre es incómoda, podrá ser variada si no perjudica su uso. Y obviamente, para no perjudicar su uso, indirectamente, ¿qué nos está diciendo? Que tiene que haber un acuerdo con quién. Con el propietario del periodo sirviente. Tampoco es unilateral, porque acá lo que nos dice es que no perjudique el uso. ¿Y cuándo no perjudica el uso? Cuando el que usa se siente tranquilo, por así decirlo, o se adecua a su necesidad. O sea, hay un asentimiento, o tiene que haber un asentimiento por parte de quién, del beneficiario, del propietario del periodo dominante. Debe haber una aceptación. ¿Cuál es su otro derecho? Obviamente la indemnización por los daños sufridos, 1052. La servidumbre del artículo 1052, servidumbre legal de paso, se refiere, es onerosa. Al valorizársela deberán considerarse también los daños y perjuicios que resultaren al propietario del periodo sirviente. O sea, también es posible que haya daños y perjuicios. Entonces, si hay un daños sufridos, también habrá pues derecho a que a indemnización, a una reparación. Derecho a oponer la caducidad por el no uso, artículo 1050. 1050 nos dice: las servidumbre se distinguen en todos los casos por el no uso durante 5 años. O sea, aquí se puede oponer la caducidad del derecho de servidumbre por el no uso durante el plazo de 5 años. Obviamente, aunque no se señala, eso tendrá que ser objeto pues de una declaración judicial, ¿no? Recordemos pues que en este caso podemos aplicar el artículo 3 del título preliminar del Código Procesal Civil, cuando señala pues que todas las ambigüedades con relevancia jurídica son competencias del órgano jurisdiccional, ¿no? O sea, el juez debe resolver una incertidumbre con relevancia jurídica, una ambigüedad. O sea, no sabemos, son 5 años, sí está bien, pero eso tiene que probarse, tiene que acreditarse que hay un no uso. Entonces ya se utilizarán las pruebas que sean pertinentes, tal vez la inspección judicial, ¿no? La inspección judicial al lugar, declaración de testigos, ¿no? Sí.
No, en todo caso no hay método de juicio, claro, desde la sentencia, porque ya ahí hay un derecho distinto, ¿no? Es el derecho pues a la tutela jurisdiccional efectiva. Y el derecho de tutela jurisdiccional efectiva, si bien es cierto, también contempla que sea una justicia pronta, también es de que exista un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. Entonces, por eso es de que los procesos, aun cuando duren más allá de lo que los esquemas del Código Procesal digan, no pueden caer en una caducidad, o sea, salvo que exista pues los supuestos pues de abandono, ¿no? Supuesto de abandono, ¿no? O de caducidad de instancia, de proceso, ¿no? Entonces, salvo que no insistan ellos, no es impulso, ¿no? Pero mientras sigan los procesos y lo sigan impulsando las partes, si hay un interés de las partes todavía, o una de las partes todavía menciona su interés, pues el proceso ha de seguir, porque hay un derecho superior, que es la tutela jurisdiccional efectiva. Pero ese es otro tema, ¿no? ¿No? Entonces, no ocurrencia. Aquí también tenemos que tener en cuenta de que el constituyente tiene derecho también a ejercer acciones posesorias. Puede ejercer sus acciones posesorias, sus acciones de defensa a la propiedad, ¿no? A la posesión. No va a haber ningún problema. Obligaciones que tiene constituyente. La primera y más importante, él está prohibido que se impida el uso y ejercicio de la servidumbre, o sea, no puede boicotearla, por así decirlo. El 1047 que nos dice, el propietario del predio sirviente no puede impedir el ejercicio o menoscabar el uso de la servidumbre. Si por alguna razón, digamos, de lugar o modo, la servidumbre es incómoda, podrá ser variada si no perjudica su uso, lo que hemos señalado, el derecho de variación, dentro del mismo artículo. Pero justamente puede ser parte que el hecho de que no se puede impedir el ejercicio o menoscabar el uso, o sea, no puedes limitarlo, no puedes restringirlo, no puedes impedirlo, tampoco puedes tratar de reducirlo, tratar de que su intensidad sea menor de la que realmente le corresponde. Por eso se dice en la parte siguiente, dice que si te es incómodo, entonces varíala. Entonces pide la variación. Si tanto te molesta, te fastidia, pide la variación, varíala, pero no la impidas, no la interrumpas. Varíala, pero sin que su uso se vea perjudicado. Esa es su principal obligación. Segundo, prohibición de dificultar el uso. Impedir, obviamente. Yo impido cuando estoy haciendo actos que van a ser conducentes a que no se ejecute, no se lleve a cabo este uso. Yo es así cuando yo impido, deniego totalmente. Pero cuando yo dificulto, es cuando ya se está ejerciendo los actos de uso sobre el predio sirviente, se están ejerciendo, pero yo lo trato de entorpecerlo, y eso es lo que yo no puedo hacer. El 1043, en la parte final, tiene justamente la disposición que señala que ante toda duda sobre la existencia de una servidumbre, sobre su extensión o voy a ejercerla, se interpreta en el modo menos gravoso para el predio sirviente, o sea, lo que me lo perjudique, pero sin imposibilitar o dificultar el uso de la servidumbre. Toda duda de la existencia de una servidumbre sobre su extensión o modo de ejercerla se interpreta en el sentido menos gravoso para el predio sirviente, es decir, que no le signifique tanta carga al predio sirviente, pero ello no va a significar imposibilitar o dificultar el uso de la servidumbre. Es un derecho adquirido, es un derecho, está constituido, nos guste o no nos guste. Puede haber una discusión respecto de qué, extensión y demás condiciones, pero ya está la servidumbre, ¿no? Ya está la servidumbre. ¿Hay duda? Incluso puede haber dudas sobre la existencia de servidumbre o su extensión o cómo es hacerla. Si es así, se tiene que interpretar el sentido menos gravoso, pero sin que ello significa una imposibilitar o dificultar el uso de la servidumbre. Otra obligación. Y finalmente, facilitar las obras necesarias para el ejercicio y conservación de la servidumbre, ¿no? O sea, hay que
crear también las condiciones, porque ya que es un derecho que está adquirido, es un derecho que ya se ejerce, entonces es necesario pues que las mismas se viabilicen, y esa es la obligación pues que tiene el propietario del predio sirviente de facilitar las obras necesarias para el ejercicio y conservación. Ojo, no solamente para ejercer, para que sean conducentes al uso, sino también para su conservación, para que pueda seguir ejerciéndose. Y ahora un poquito vamos a hablar ya quizás de parte de lo que viene a ser ya la cerita de lo que es la servidumbre, que es la servidumbre legal. Habíamos señalado que la servidumbre legal es aquella que es impuesta por el Estado como una manifestación de su facultad expropiante, ¿no? La facultad expropiante del Estado se va a manifestar también en justamente cómo se llevan a cabo o cómo se ejecutan estas servidumbres legales. De entrada, podríamos señalar de que en el caso de una servidumbre legal, existe cierta reticencia a llamarlas de esa manera. ¿Por qué? Porque toda servidumbre legal, normalmente, o mejor dicho, siempre involucra la presencia de dos tipos de predios, ¿no? El predio sirviente y el predio dominante. Un predio que se beneficia y un predio que es el que debe soportar ese beneficio, o está obligado el propietario a respetar ese beneficio. Pero cuando se trata de una servidumbre legal, la mayoría de las veces no es una servidumbre. No es una servidumbre. Pero eso lo vamos a ver cuando ya veamos estas características, ¿no? Obviamente, la principal característica es que es obligatoria, ya sea por ley o por norma de menor jerarquía, pero obviamente autorizada por ley, determina su obligatoriedad. O sea, no hay aquí una posibilidad de cuestionamiento. Es constitucional. Constitucional, o sea, no es posible en este caso que exista algún tipo de cuestionamiento, restricción o en todo caso impedimento, porque es obligatoria, la ley lo ha establecido. Este, por ejemplo, es el caso podemos citar, de la ley de concesiones eléctricas, cuando regula pues el tema de las concesiones o de la servidumbre de subestación, por ejemplo, ¿no? Es obligatoria, ¿por qué? Porque si bien es cierto, el decreto ley 25.333, si no recuerdo el número de esta ley, es la que establece pues justamente de que da la posibilidad, ¿no? Sobre todo en el reglamento está previsto, de que el concesionario eléctrico pueda llegar a un acuerdo con el propietario del predio sobre el cual se va a constituir la servidumbre. Puede negociar, puede llegar a un acuerdo, puede llegar a un tipo de pago, compensación, qué sé yo. Entonces, dentro de esa negociación se puede formalizar ya una servidumbre convencional vía un contrato y formalizado ante el notario, ¿no? Una escritura pública. Pero si no se llega a este feliz acuerdo, entonces la empresa concesionaria, la empresa eléctrica, si realmente considera que es imprescindible, es ineludible el hecho de que se constituya esa servidumbre sobre ese predio, porque es imprescindible, no hay forma de no hacerlo, entonces recurrirá a la entidad pública competente, que en este caso es el Ministerio de Energía y Minas. Y seguido pues el procedimiento que corresponde, será pues una resolución ministerial la cual va a determinar la existencia de la servidumbre y dispondrá pues su inscripción en el registro público.
por ello es obligatoria, ¿no? Ahí puede haber etapas de negociación, como en el caso también en algunas situaciones de las concesiones mineras. También puede haber derecho de servidumbre y también puede haber etapas de negociación, pero si ello no funciona, entonces simplemente se recurre pues a la facultad expropiante del Estado, ¿no? Y el Estado es quien lo determina. Y justamente eso es donde viene en nosotros ese cuestionamiento a que si es o no una servidumbre, porque si yo tengo un predio y para instalar una subestación eléctrica se necesita esta extensión, obligatoriamente se va a constituir, quiera o yo no quiera. Pero justamente el nomen, y por querer ser puristas, eso constituye una servidumbre. ¿Cuál es el periodo dominante? El periodo sirviente no. Algunos suelen llamarla derecho de ocupación, lo cual nos parece que sería conceptualmente el término más apropiado. ¿Por qué? Porque es justamente un derecho de ocupación que tiene la empresa eléctrica sobre la propiedad de un tercero. Un derecho a ocupar y a utilizar esta área, esta parte del predio, para instalación de una subestación, por ejemplo, que es un caso bastante común. Entonces, no hay en sí una servidumbre, es un derecho de ocupación, pero respetemos la terminología y es una servidumbre legal, pues, ¿no? La ley le da el nombre. Y no solamente la hace obligatoria, sino también la hace que sea onerosa. Es decir, si para una expropiación hay que determinar un valor o un precio por justamente despojar a un ciudadano de su propiedad porque va a ser utilizada en beneficio de la comunidad, entonces igualmente aquí, si yo voy a limitar el uso de parte de la propiedad de una persona, entonces por esta extensión se establece pues que el pago de una compensación, ¿no? Y por ello es onerosa, no es gratuita, es onerosa porque tiene que pagarse una compensación por la extensión de terreno que yo estoy disponiendo que se utilice a favor de la concesionaria, en este caso la concesionaria eléctrica. Y yo podré, como propietario, reclamar eso. Sí, tengo derecho a que me compensen. Entonces tengo derecho a que se reconozca mi propiedad y se me compense por ello. Hay una obligación a realizar obras destinadas a proteger al predio sirviente, es decir, el concesionario. Si bien es cierto, en el caso, por ejemplo, de una subestación eléctrica, que digamos, este terreno, la idea es construir aquí un edificio de departamentos o de oficinas, con sus respectivos depósitos y cocheras. Lo usual es de que siempre, en este tipo de proyectos, siempre haya un área que va a ser destinada a subestación. ¿Por qué dicen ellos subestación? Y la dan gratuitamente, porque el hecho de tener aquí esta subestación me va a permitir asegurarme que energía eléctrica para todas las unidades. Claro, esto tú lo vas a utilizar ¿para qué? Para todos los vecinos, porque es para todos. Pero en compensación, pues, oye, me das tú una instalación aquí para los departamentos que estoy construyendo. Y esa es mi compensación, ¿no? La compensación está por ese lado. Entonces yo voy a poder construir aquí, instalar mi subestación, normalmente sobre el suelo y también bajo, para las conexiones subterráneas, pero también estoy obligado a ¿qué? Como concesionario, obras destinadas a proteger al predio sirviente, es decir, voy a tener que construir cercos o casetas. Ninguna de esas condiciones está expuesta, están contenidas dentro de una caseta. O sea, ¿por qué? Por un mecanismo de ¿qué? De seguridad, de protección al predio sirviente, para cualquier tipo de accidente o cualquier tipo de perjuicio que pudiera presentarse. Cuarta característica, no deben ser obstaculizadas, es decir, esta zona
no debe ser obstaculizada para, de tal manera de que el uso que vaya a dar la empresa eléctrica sobre esta extensión no perjudique al llamado predio sirviente, o que el uso del predio sirviente vaya a perjudicarla. O sea, es mutuo, ¿no? Similar al caso de un predio sirviente en el cual no se puede exceder, yo puedo variar, ¿no? Algo similar es esto. No deben ser obstaculizadas, no debe haber obstáculos en el ejercicio, y consideramos que en este caso este deber de que no obstaculización es recíproco. El hecho que yo sea concesionario del Estado y que el Estado en su facultad expropiante me haya permitido usar tu propiedad para instalar una subestación, tampoco va a significar que por ello yo voy a impedir que tú, propietario del predio sirviente, vayas a ver restringido tus derechos, tus atributos. Igualmente, el hecho de estar yo aquí como concesionario y realizar mi trabajo, obviamente tú estás en la obligación ¿de qué? De respetar, pues, esta imposición del Estado, porque ahí ya no solamente es la presencia del particular, del inversor, de la empresa, no, también hay presencia del Estado, porque el Estado es quien lo puso allí. De alguna u otra forma hay una presencia del Estado. Estas servidumbres pueden sí ser permanentes o temporales. Habíamos dicho que una de las características de la servidumbre es su vocación a la perpetuidad, salvo disposición legal o pacto en contrario. Pero se presumen todas perpetuas, en este caso no. Estos tipos de servidumbres legales, por ser justamente impositivas por el Supremo Gobierno, pueden ser sí permanentes, como también se admite que sean temporales, porque puede ser que solamente sean necesarias por un periodo determinado o para una actividad determinada, que al concluirse el periodo o al ya realizarse o haberse ejecutado totalmente la actividad ya no tengan razón de ser, no tengan sentido, ¿no? Sobre todo esto se puede ver en algunos casos en labores que están vinculadas con la prospección en la actividad minera, ¿no? En los momentos en que se hacen estudios, ¿no? Finalmente, el objeto en la servidumbre no puede ser contradicho, o sea, no puede haber contradicción acá. El objeto no se debe contradicho. ¿Por qué? Porque esto responde a ¿qué? A un beneficio social. Se supone que construir o instalar aquí una subestación no solo asegura la luz al edificio, sino a todo el vecindario. Entonces acá no puede haber contradicción. No puede ser contradicción, no puede ser cuestionado, no puede haber un cuestionamiento. Hay una razón técnica por la cual se establece ese tipo de servidumbre, ¿no? Todas las expropiaciones tienen esa denominación. No. Esta es no. Una expropiación es un acto del que manifiesta pues el jus imperium del Estado, en la cual el objetivo es de que yo voy a adquirir forzosamente tu propiedad, o sea, tú a la fuerza me vas a vender, y más que un precio, un justiprecio, que ya viene con una indemnización, porque te estoy quitando tu propiedad cuando tú no quieres vender, pero tú me lo tienes que vender, yo lo tengo que usar, pero para que no se vea que es un abuso, yo te voy a compensar con un precio, justiprecio, y con daños y perjuicios si es que lo subiese. Entonces yo negocio eso. Pero en el caso de una servidumbre, no, una servidumbre, lo que yo estoy constituyendo es que un derecho de ocupación, un derecho de usar un bien que es de un particular a favor de una empresa. ¿Por qué? Porque va a generar un beneficio. Entonces es una manifestación de jus imperium, es una manifestación de ese poder expropiante. Si yo puedo expropiar y te quito la propiedad de todo el bien, podría hacerlo para instalar esta subestación, podría ser una expropiación. Te expropio todo tu terreno para solamente te expropio tu terreno de 1000 metros cuadrados, solamente para poner ¿qué? Una subestación de 20 metros cuadrados. 1000 metros cuadrados de 20 metros cuadrados. 980 metros cuadrados que te he quitado en vano. Entonces, para no llegar a ello,
a esa sin razón, simplemente establezco que una servidumbre. ¿Sabe qué? Sobre esos 20 metros cuadrados de todo tu terreno se necesitan ¿para qué? Para determinada actividad. Y yo, Estado, lo digo, y yo, Estado, te doy una ley, o una nueva metodología de aquí, pero amparada en ley, que al final siempre va a ser la ley. O sea, la ley es la que te va a obligar. Por ello también es oneroso. ¿Por qué? Porque tiene una compensación. Si bien es cierto, no, pues no es los 1000 metros cuadrados de tu propiedad, pero sí es una parte de tu propiedad. Entonces hay que compensarte, hay que pagarte algo, ¿no? Hay que pagar, hay que compensar. O sea, no puedo yo perjudicar tu propiedad sin que haya una compensación, porque eso ya sería regresar pues a los temas pues de los tributos regios, ¿no? Cuando en la Edad Media pues los reyes o los señores feudales recaudaban los impuestos y expropiaban la propiedad en el mejor momento que les parecía, sin tener que haber ningún tipo de compensación, ¿no? Bueno, claro, las empresas, toda empresa que celebra con Estado un servicio de una concesión, también lleva incita la posibilidad de que se realicen este tipo de servidumbres. Las concesiones eléctricas, por ejemplo, de luz del sur, luz del norte, ¿no? Son las más conocidas, ¿no? Claro, claro, instalan sus antenas, ¿no? Y simplemente pues instalan las antenas y finalmente pues son temporales, porque solamente va a ser por el tiempo que ellos consideren para determinado tipo de aparato, de señal, qué sé yo. Hacen un cálculo y dicen, bueno, esta servidumbre necesitamos por un plazo X, 20 años. Formamos un contrato, muy bien. ¿Quieren modificarlo? Tendrá que sacar una nueva ley. O si ha sido un acuerdo entre las partes, bueno, pónganse de acuerdo. Si no ponen de acuerdo, el Estado tendrá que intervenir, ¿no? Entonces, esta es quizás la más interesante ¿cómo se llama? De la servidumbre, ¿no? Que es la servidumbre legal. Ahora, la servidumbre también constituye pues un acto inscribible en los registros públicos, debido a que no solamente recae sobre un predio, sino porque significa, ¿qué cosa? Una limitación al derecho de propiedad, lo cual constituye pues un acto tipificado como inscribible en el artículo 2019 del Código Civil. En este supuesto, en el Código Civil, el artículo 144 del Reglamento de Inscripción del Registro de Predios ha establecido pues que la servidumbre se va a inscribir ¿dónde? En la partida del predio sirviente, específicamente en el rubro de cargas y gravámenes, porque constituye justamente un gravamen, ¿no? Mientras que en la partida del predio dominante, se va a extender una anotación de correlación, ¿no? Una llamada, un asiento que va a ser básicamente una llamada de atención diciendo, por si acaso, este inmueble goza de una servidumbre inscrita respecto de tal partida. Una correlación, una llamada de atención, ¿no? Una llamada, una constancia de que hay un derecho constituido a su favor. Pero la servidumbre como tal, como acto, se va a registrar en la partida de predio sirviente, porque es el predio del cual se va a dar ese uso. Y allí se determinará qué, se determinarán las características, los límites, el área que va a estar afecta a esa servidumbre. ¿Cuál es el área? ¿Cuál es la extensión? ¿Dónde está ubicada? Tendrá que presentarse también allí para la documentación técnica que permita su ubicación, ¿no? Entonces tendrá que determinarse pero la ubicación de esa zona que está afecta a la servidumbre. ¿Para qué? Para los efectos de publicidad. Obviamente sabemos que no es sobre todo el predio, sino sobre una parte, pero ¿qué parte? ¿Y dónde está ubicada esa parte? Y de ahí ya es posible que el propietario pueda ejercer ¿qué? Su derecho de variación, ¿no? Si le es incómodo. Y en el predominante, como decimos, solamente se hace la anotación de correlación, ¿no? Que se publicita. En el caso de las concesiones eléctricas, por ejemplo, o concesiones de las servidumbres legales, la inscripción se va a realizar simple y llanamente en la partida de predio sirviente, pero que está afectado por esa imposición legal. Obviamente aquí no hay predio dominante,
no existe tal, sino es el derecho de ocupación que se va a registrar como servidumbre legal en el rol de cabeza y gravámenes del predio afectado, que en este caso va a ser, en este caso debemos entender lo que es el predio sirviente. Finalmente, ¿cómo se presenta la extinción de la servidumbre? Hay que señalar pues que la regulación del Código Civil al respecto deviene insuficiente, puesto que solamente ha considerado como tal la destrucción del predio y la prescripción por el no uso, artículos 1049 y 1050. El 1049 nos dice: la servidumbre se extingue por destrucción total, voluntaria o involuntaria de cualquiera de los edificios, dominante o sirviente, sin mengua de las relativas al suelo. Pero reviven por la reedificación, siempre que pueda hacerse uso de ellas, ¿no? Revive, ¿no? Y la prescripción por el no uso, 1050. La prescripción se extingue por los casos por el no uso durante 5 años, como habíamos señalado ya. Entonces, estas son las dos causales que están establecidas, pero conceptualmente, también puede darse la extinción por estas otras 3 circunstancias. Primero, por renuncia, es decir, que el titular, el beneficiado, el propietario del predio dominante puede formular renuncia de su derecho, puede renunciar a él, es disponible, puede renunciar a él y la servidumbre se va a extinguir por un acto de declaración de voluntad, ¿no? Dentro de su autonomía privada. Otra forma, y naturalmente en el supuesto de que hemos señalado de que existe la posibilidad de que la servidumbre no sea perpetua por acuerdo entre las partes, cuando ha vencido el plazo o se ha cumplido la condición resolutoria. Vencimiento del plazo acordado o cuando se ha producido la condición por la cual la servidumbre se mantiene vigente hasta que la condición resolutoria se ejecute, ¿no? En esos supuestos. Vencimiento del plazo, o sea, hay un plazo determinado y este termina, con él termina la servidumbre, ¿no? Como se señalaban esto como ejemplo, esta servidumbre a favor de claves de telefonía, que vencido ese plazo simplemente se extingue, ya no hay más derecho, no hay más derecho. O si hubiera estado sujeto a una condición resolutoria, yo tengo vigente mi servidumbre hasta que se produzca el cumplimiento de la condición, claro, el cumplimiento de la condición resolutoria, ¿no? O finalmente cuando se produzca la resolución del derecho del constituyente de la servidumbre. Obviamente, la resolución, estamos hablando de aquella situación o causa posterior a la celebración del contrato que puede determinar justamente que el derecho de constituyente de la servidumbre se extingue. El contrato queda sin efecto, ¿no? Bien, esto es lo que queríamos compartir con ustedes. Ha sido un gusto realmente poder recordar y comentar con ustedes estos institutos tan interesantes, tan importantes y sobre todo tan vigentes como son los derechos reales de goce sobre bienes ajenos. Gracias por acompañarnos y hasta otra oportunidad. Buenas noches.